Hoy, en Caminante de Fe, hablaremos de la vida y el legado de Mahatma Gandhi, un hombre el cual es considerado por muchos como un ejemplo de santidad, paz y coherencia espiritual. Acompáñame a ver esta hermosa historia. El 30 de enero de 1948, en Nueva Delhi, el sonido de 3 disparos marcó el final de una vida que había transformado el destino de millones. Un hombre delgado, envuelto en una sencilla tela blanca, cayó al suelo sin resistencia. No llevaba armas ni escoltas armados. Sin embargo, había enfrentado al imperio más poderoso del planeta. Su nombre era Mohandas Karamchand Gandhi, conocido como Mahatma Gandhi, y su historia redefinió el significado del poder. Gandhi nació el 2 de octubre de 1869 en Porbandar, una ciudad costera del actual estado de Gujarat, en la India colonial. Su padre era funcionario del gobierno local y su madre, una mujer profundamente religiosa. Desde pequeño, creció en un entorno donde la espiritualidad, el ayuno y la disciplina moral formaban parte de la vida cotidiana. Esos valores sembraron en él la convicción de que la verdad debía ser el eje central de toda existencia. Durante su infancia fue un niño tímido, reservado y obediente. No destacaba por su fuerza física ni por habilidades extraordinarias. Sin embargo, desarrolló una profunda sensibilidad hacia la justicia. Observaba las diferencias sociales y la influencia británica en su país, aunque aún no comprendía el alcance de la dominación colonial. Comenzaba a percibir que existían desigualdades que afectaban la dignidad de su pueblo. A los 13 años, fue casado con Kosterba Makongi, siguiendo las tradiciones de la época. Su relación evolucionó desde un matrimonio arreglado hacia una unión de compañerismo y apoyo mutuo. Kosterba sería una figura clave en su vida, acompañándolo en luchas, encarcelamientos y sacrificios. La experiencia matrimonial temprana también influyó en sus reflexiones posteriores sobre disciplina personal y autocontrol. En 1888 viajó a Londres para estudiar Derecho. La decisión generó resistencia en su comunidad, pero él estaba decidido a formarse profesionalmente. En Inglaterra enfrentó el choque cultural. Intentó adaptarse a la vida británica, aprendiendo modales occidentales y explorando nuevas corrientes de pensamiento. Fue allí donde comenzó una búsqueda espiritual más profunda que trascendía fronteras religiosas. Durante su estancia en Londres, estudió textos sagrados como el Bhagavad Gita, la Biblia y escritos budistas. También leyó a pensadores como León Tolstoy y Henry David Thoreau, quienes influyeron en su visión sobre la desobediencia civil y la resistencia moral. Estas lecturas fortalecieron su idea de que la fuerza ética podía ser superior a la violencia física. Al regresar a la India como abogado, encontró dificultades para establecerse profesionalmente. Su timidez le impedía desenvolverse con seguridad en los tribunales. Fue entonces cuando aceptó una oferta laboral en Sudáfrica en 1893. Se convertiría en el punto de inflexión más importante de su vida y en el inicio de su transformación política. En Sudáfrica, experimentó de manera directa la discriminación racial. El episodio más conocido ocurrió cuando fue expulsado de un tren por negarse a ceder su asiento en primera clase a un pasajero blanco. Esa humillación no despertó odio en él, sino una determinación firme de enfrentar la injusticia sin recurrir a la violencia. Durante más de 2 décadas en Sudáfrica, organizó a la comunidad india para luchar contra leyes discriminatorias. Fue arrestado en varias ocasiones, pero cada encarcelamiento fortalecía su convicción. Allí desarrolló el concepto de Satyagraha, que significa firmeza en la verdad. Esta filosofía proponía resistir la injusticia mediante la desobediencia civil pacífica y el sacrificio personal. La experiencia sudafricana moldeó definitivamente su carácter. Comprendió que la lucha debía ser moral antes que política
no se trataba solo de cambiar leyes, sino de transformar conciencias. En 1915, regresó a la India convertido en un líder con una estrategia clara. Lo que había comenzado como una reacción a la humillación se transformó en un movimiento capaz de desafiar imperios. Cuando Gandhi regresó a la India en 1915, el país vivía bajo el dominio del Imperio Británico. La economía estaba controlada por intereses coloniales y millones de campesinos sufrían pobreza extrema. En lugar de lanzarse de inmediato a la política nacional, decidió recorrer aldeas y escuchar a la gente. Comprendió que antes de liderar, debía entender el dolor real de su pueblo. Adoptó una vestimenta sencilla, abandonando el traje occidental. Comenzó a usar el dhoti, una prenda tradicional hilada a mano. La rueca se convirtió en símbolo de autosuficiencia y resistencia económica. Para Gandhi, hilar su propia ropa era un acto político. Significaba rechazar los textiles británicos y promover la independencia productiva de la India. Su liderazgo creció dentro del Congreso Nacional Indio, organización que buscaba mayores derechos para los ciudadanos. Sin embargo, Gandhi transformó el enfoque del movimiento. Propuso la no cooperación con el gobierno colonial, a no comprar productos británicos, no ocupar cargos oficiales y no legitimar leyes injustas. Era una revolución sin armas. En 1919 ocurrió la masacre de Amritsar, donde tropas británicas dispararon contra una multitud pacífica. El hecho conmocionó a la nación y fortaleció el movimiento independentista. Gandhi llamó a intensificar la resistencia, pero insistió en que debía mantenerse dentro de la no violencia. Para él, responder con odio solo perpetuaría el ciclo de opresión. Durante la década de 1920, organizó campañas de desobediencia civil que movilizaron a millones. Fue arrestado varias veces, pero cada encarcelamiento aumentaba su prestigio. La imagen de un líder dispuesto a sufrir por su causa generaba un impacto moral profundo, tanto en la India como en la comunidad internacional. En 1930, lideró la histórica Marcha de la Sal. El impuesto británico sobre la sal afectaba a toda la población, especialmente a los más pobres. Gandhi caminó más de 380 kilómetros hasta el mar, acompañado por miles de seguidores. Al recoger sal del océano, desafió abiertamente la ley colonial, demostrando que incluso un gesto simple podía convertirse en símbolo de libertad. La marcha atrajo la atención mundial. Periódicos internacionales publicaron imágenes del hombre delgado caminando con bastón bajo el sol ardiente. La opinión pública comenzó a cuestionar la legitimidad del dominio británico. Gandhi entendía que la lucha también se libraba en el terreno moral y mediático. Durante los años siguientes, continuó promoviendo la unidad entre hindúes y musulmanes. Creía que la independencia solo tendría sentido si existía convivencia pacífica entre comunidades religiosas. Sin embargo, las tensiones internas crecían. La diversidad cultural y religiosa de la India representaba tanto una riqueza como un desafío político. Con el inicio de la Segunda Guerra Mundial, el contexto internacional cambió. Gandhi exigió que Gran Bretaña concediera la independencia inmediata a la India. En 1942 lanzó el movimiento Quit India, que pedía la retirada definitiva del poder colonial. Fue arrestado nuevamente y pasó años en prisión, mientras el conflicto global avanzaba. Finalmente, en 1947, la independencia se hizo realidad, pero vino acompañada de la partición del territorio en India y Pakistán. La división provocó migraciones masivas y violencia entre comunidades. Gandhi, profundamente afectado, dedicó sus últimos meses a promover la reconciliación, realizando ayunos para detener los enfrentamientos y restaurar la paz. La partición entre India y Pakistán desató una de las migraciones más grandes y violentas. Cruzaron fronteras improvisadas buscando seguridad. Trenes repletos de refugiados llegaban con historias de horror. Gandhi caminaba entre campamentos, consolando tanto a hindúes
como a musulmanes, insistiendo en que la venganza no traería verdadera libertad. Mientras muchos líderes celebraban la independencia, el 15 de agosto de 1947, Gandhi no participó en actos oficiales. Prefirió permanecer en zonas afectadas por la violencia, intentando restaurar la calma. Consideraba que la libertad política carecía de sentido si el país se desangraba por divisiones religiosas. Su prioridad era la reconciliación nacional. En varias ocasiones, recurrió al ayuno como herramienta moral. Anunciaba que dejaría de comer hasta que cesaran los disturbios. Su frágil estado físico generaba preocupación pública y la presión social lograba detener enfrentamientos. Para Gandhi, el sacrificio personal era una forma poderosa de interpelar la conciencia colectiva. Sin embargo, no todos compartían su visión. Algunos sectores radicales lo acusaban de favorecer a los musulmanes por promover acuerdos con Pakistán. La tensión política aumentaba. Gandhi seguía defendiendo el diálogo y la tolerancia, convencido de que la violencia destruiría los cimientos morales de la nueva nación. El 30 de enero de 1948, mientras se dirigía a una reunión de oración en Nueva Delhi, fue asesinado por Nathiram Gadse, un extremista hindú que rechazaba su mensaje conciliador. Gandhi cayó al suelo pronunciando Hey Ram, una invocación a Dios. Su muerte conmocionó al país y al mundo entero. El funeral de Gandhi reunió a millones de personas. El cortejo avanzó lentamente mientras multitudes lloraban en silencio. Líderes internacionales enviaron mensajes de condolencia. La humanidad había perdido a uno de sus referentes morales más influyentes. Su ausencia dejó un vacío profundo en la conciencia colectiva de la India. Su figura trascendió fronteras. Su filosofía inspiró movimientos de derechos civiles en distintas partes del mundo. Gandhi sostenía que la violencia podía imponer cambios temporales, pero solo la transformación moral generaba resultados duraderos. Su enfoque redefinió la manera de concebir la lucha política. Además de su activismo político, Gandhi promovió reformas sociales profundas, luchó contra el sistema de castas y defendió a los llamados intocables, a quienes denominó Arihan, hijos de Dios. Creía que la independencia debía incluir justicia social, igualdad y dignidad para todos los sectores de la sociedad. Su vida también estuvo marcada por disciplina estricta y experimentación personal. Practicaba el vegetarianismo, el celibato y la austeridad extrema. Veía el autocontrol como parte esencial de la libertad interior. Para él, el liderazgo auténtico requería coherencia entre pensamiento, palabra y acción. Gandhi sostenía que la verdadera revolución comienza dentro del individuo. Para él, la independencia política debía ir acompañada de una transformación personal. Invitaba a sus seguidores a practicar la honestidad absoluta, la disciplina y la compasión. Consideraba que nadie podía exigir justicia si no estaba dispuesto a vivir de manera justa en su vida cotidiana. Su enfoque político estaba profundamente ligado a la espiritualidad. No veía contradicción entre religión y acción pública. Sin embargo, defendía el respeto por todas las creencias. Estudiaba textos sagrados de distintas tradiciones y promovía el diálogo interreligioso. Su visión buscaba unir, no dividir, en un país diverso y complejo. A lo largo de su vida, escribió extensamente. Publicó artículos, cartas y reflexiones sobre ética, política y sociedad. Sus textos revelan un pensamiento en constante evolución. No temía reconocer errores ni modificar postura. Se describía a sí mismo como un buscador de la verdad, más que como un líder infalible. La prensa internacional comenzó a llamarlo Mahatma, que significa gran alma. Aunque el título se popularizó, él lo rechazaba con humildad. Decía que no era un santo ni un ser superior, sino una persona común, comprometida con principios firmes. Su sencillez
fortalecía su autoridad moral. Uno de sus aportes más influyentes fue demostrar que la desobediencia civil podía ser organizada de manera disciplinada. No promovía el caos ni la destrucción. Insistía en la preparación, la formación y el compromiso ético de quienes participaban en protestas. La no violencia debía ser consciente y estratégica. Su relación con otros líderes indios fue compleja, pero significativa. Colaboró con figuras como Jawaharlal Nehru y Vallabhbhai Patel en la construcción del movimiento independentista. Aunque existían diferencias ideológicas, compartían el objetivo de liberar al país del dominio colonial. Gandhi también defendió el desarrollo rural como base de la nación. Creía que la India debía fortalecerse desde sus aldeas, promoviendo educación básica, higiene y autosuficiencia económica. Consideraba que el progreso no debía imitar ciegamente el modelo industrial occidental, sino adaptarse a la realidad local. El uso del ayuno como herramienta política fue una de sus prácticas más controvertidas. Algunos lo veían como presión moral excesiva. Sin embargo, para Gandhi era una forma de asumir responsabilidad personal en tiempos de crisis. Su disposición a poner en riesgo su propia vida conmovía profundamente a la sociedad. A pesar de su figura pacífica, enfrentó críticas constantes. Algunos revolucionarios creían que la lucha armada era más efectiva. Otros cuestionaban aspectos de su pensamiento social. Sin embargo, incluso sus críticos reconocían su capacidad para movilizar masas sin recurrir a la violencia. Con el paso del tiempo, su imagen se convirtió en símbolo nacional. Su retrato aparece en billetes indios y monumentos públicos. Pero más allá de los símbolos materiales, su legado permanece en la idea de que la fuerza moral puede desafiar estructuras aparentemente invencibles. Gandhi entendía que el poder del imperio no solo se sostenía con armas, sino con obediencia. Si millones dejaban de cooperar, el sistema colonial perdería estabilidad. Esta idea simple pero poderosa se convirtió en la base estratégica de sus movimientos. La resistencia debía ser masiva, disciplinada y absolutamente no violenta. Su liderazgo no se imponía mediante discursos encendidos, sino mediante el ejemplo personal. Caminaba largas distancias junto a campesinos, compartía su comida sencilla y aceptaba la prisión como parte del camino. Esa coherencia generaba confianza. No pedía sacrificios que él mismo no estuviera dispuesto a asumir. La imagen de Gandhi caminando con bastón se convirtió en símbolo global. Su apariencia frágil contrastaba con la firmeza de su voluntad. Demostró que la fortaleza no depende del físico ni del armamento, sino de la convicción interior. Su figura rompió los esquemas tradicionales del liderazgo político. Durante sus años de lucha, fue encarcelado en múltiples ocasiones. En prisión, aprovechaba el tiempo para leer, escribir y reflexionar. Nunca expresó resentimiento hacia sus carceleros. Creía que incluso el adversario debía ser tratado con respeto, porque la meta no era destruirlo, sino transformarlo. Su pensamiento también influyó en la economía ética. Promovía el consumo responsable y la producción local. Criticaba el materialismo excesivo y advertía que la libertad política no tenía sentido si la sociedad caía en nuevas formas de explotación económica o desigualdad extrema. Gandhi veía la educación como herramienta fundamental para la transformación social. Impulsó modelos educativos centrados en el trabajo manual, la ética y el desarrollo integral. Consideraba que aprender debía formar ciudadanos responsables y conscientes, no solo profesionales técnicos. El concepto de verdad, o Satya, ocupaba un lugar central en su filosofía. Para él, la verdad no era absoluta desde una sola perspectiva, sino una búsqueda constante. Invitaba a cuestionar, dialogar y examinar las propias creencias. La humildad intelectual era parte de su ética. Aunque defendía la no violencia, no ignoraba la realidad del sufrimiento humano. Sabía que la injusticia
generaba rabia. Sin embargo, insistía en que canalizar esa rabia hacia la destrucción solo perpetuaría el dolor. Su propuesta era transformar la indignación en acción consciente y disciplinada. Tras su muerte, muchos analizaron su legado desde distintas perspectivas. Algunos lo consideraron un idealista pragmático, otros un estratega moral. Lo cierto es que logró lo que parecía imposible: a movilizar a millones sin recurrir a la guerra abierta contra un imperio armado. Hoy, su figura continúa siendo referencia obligatoria en debates sobre resistencia pacífica y derechos humanos. Su vida demuestra que el liderazgo auténtico no se basa en dominar, sino en inspirar, que la autoridad moral puede convertirse en una fuerza capaz de cambiar el curso de la historia. Después de la independencia de la India en 1947, Gandhi no celebró con euforia. Mientras muchos festejaban el fin del dominio británico, él estaba profundamente preocupado por la violencia que acompañó la partición del territorio, uno de los desplazamientos humanos más grandes del siglo XX. Millones de personas tuvieron que abandonar sus hogares por motivos religiosos. Gandhi recorrió zonas afectadas, intentando frenar la violencia. Su presencia buscaba calmar el odio y recordar que la libertad no debía construirse sobre la sangre. En medio de disturbios, inició ayunos extremos para exigir el cese de la violencia. Su cuerpo se convirtió nuevamente en instrumento de presión moral. Cuando ayunaba, el país entero se detenía, atento a su salud. Su debilidad física generaba una poderosa sacudida en la conciencia colectiva. Muchos líderes políticos, incluidos miembros del nuevo gobierno indio, acudían a él en busca de consejo. Sin embargo, Gandhi nunca quiso ocupar un cargo oficial. Prefería mantenerse como guía moral antes que como autoridad institucional. Su poder no provenía del Estado, sino del respeto popular. Algunos sectores lo criticaban. Nacionalistas más radicales consideraban que era demasiado conciliador con los musulmanes, otros pensaban que su idealismo era incompatible con la política moderna. A pesar de las críticas, Gandhi se mantuvo fiel a sus principios hasta el final. El 30 de enero de 1948, mientras se dirigía a una reunión de oración en Nueva Delhi, fue asesinado por Nathio Ram Godse, un extremista hinduista que lo acusaba de traicionar los intereses de la India. Las balas apagaron su vida, pero no su influencia. Su muerte conmocionó al mundo. Multitudes acompañaron su funeral. Líderes internacionales expresaron admiración y dolor. Para muchos, no solo había muerto un dirigente político, sino un símbolo viviente de la resistencia ética frente a la opresión. El legado de Gandhi trascendió las fronteras de la India. Décadas después, líderes como Martin Luther King Jr. y Nelson Mandela adoptaron principios de resistencia no violenta inspirados en su ejemplo. Su filosofía demostró que la dignidad puede desafiar sistemas injustos, más allá de la política. Gandhi dejó una reflexión profunda sobre la coherencia personal. Su vida enseñó que los cambios sociales duraderos comienzan en el interior de cada individuo. La transformación externa exige primero disciplina interna. Hoy, su nombre sigue siendo sinónimo de paz, resistencia moral y lucha por la justicia. La figura de Gandhi no fue construida por campañas publicitarias ni por discursos grandilocuentes. Fue el resultado de años de coherencia entre pensamiento y acción. Cada decisión, cada ayuno y cada marcha respondían a una convicción interna profundamente arraigada en la verdad y la justicia. Su infancia en Porbandar marcó el inicio de una sensibilidad espiritual que lo acompañaría siempre. A lo largo de su vida, Gandhi enfrentó dudas internas. No se veía a sí mismo como un santo, sino como un buscador constante de verdad. Reconocía sus errores y aprendía de ellos. Esa honestidad interior fortalecía su carácter y participación activa en la construcción de una sociedad justa. La libertad empezaba en la conciencia. En sus escritos,
advertía sobre los peligros del poder sin ética. Sostenía que una nación recién liberada podía caer en nuevas formas de opresión si olvidaba los valores que inspiraron su lucha. La vigilancia moral debía ser permanente. Su vida fue una síntesis entre espiritualidad y acción política. No separaba religión y justicia social. Creía que la fe auténtica debía traducirse en servicio, compasión y compromiso con los más vulnerables. Incluso sus adversarios reconocían su integridad. Tras su asesinato, la India perdió a su guía moral en un momento de fragilidad nacional. Sin embargo, su pensamiento quedó arraigado en la identidad del país. Su mensaje de unidad y tolerancia sigue siendo invocado en tiempos de tensión. El impacto de Gandhi también influyó en movimientos sociales posteriores. Activistas por los derechos civiles, defensores de la paz y luchadores contra dictaduras encontraron en su método una herramienta poderosa para resistir sin destruir. Más que un estratega político, Gandhi fue un pedagogo moral. Enseñó que cada ciudadano tiene responsabilidad en la construcción del mundo que habita. La pasividad, para él, era una forma silenciosa de complicidad. Su legado invita a reflexionar sobre el uso de la fuerza en la historia humana. Demostró que la firmeza puede coexistir con la compasión, que la disciplina puede ir de la mano con la empatía. Al mirar su vida en conjunto, se percibe una coherencia poco común, desde el joven abogado humillado en un tren hasta el líder que movilizó a millones. Mahatma Gandhi no fue un héroe tradicional armado con espadas ni ejércitos. Fue un hombre que decidió convertir la verdad en su arma principal. Su fuerza no provenía del miedo que inspiraba, sino del respeto que despertaba. A lo largo de su camino, demostró que la coherencia puede ser más poderosa que la violencia. Cuando millones siguieron su ejemplo, el imperio más grande del mundo comenzó a tambalear, no por balas, sino por convicción. Su vida es testimonio de que la resistencia pacífica no es debilidad, requiere disciplina, paciencia y una voluntad férrea. Elegir no odiar cuando se ha sido humillado es uno de los actos más difíciles que puede realizar un ser humano. Gandhi enseñó que la libertad auténtica exige responsabilidad. No basta con reclamar derechos, es necesario asumir deberes. Una sociedad libre debe estar construida sobre la ética colectiva y el compromiso individual. Incluso en sus últimos días, cuando la violencia amenazaba con fracturar a la India recién independiente, mantuvo firme su llamado a la reconciliación. No buscó venganza, sino armonía entre comunidades enfrentadas. Su asesinato no silenció su mensaje. Por el contrario, lo amplificó. El mundo entendió que había perdido a un líder excepcional, pero también que sus ideas seguirían vivas en cada lucha por la dignidad humana. Hoy, su figura continúa siendo estudiada en escuelas, universidades y movimientos sociales, no como un personaje distante, sino como un ejemplo práctico de transformación. Su legado invita a actuar con conciencia y valentía moral en tiempos marcados por conflictos y divisiones. La vida de Gandhi recuerda que el cambio profundo comienza en el interior. La revolución más poderosa es la que transforma el corazón antes de transformar las leyes. Su historia nos plantea una pregunta fundamental. ¿Es posible enfrentar la injusticia sin convertirse en aquello que se combate? Gandhi respondió con su propia existencia, demostrando que sí es posible. Mahatma Gandhi dejó al mundo una lección eterna en la grandeza. No se mide por el poder que se acumula, sino por la capacidad de servir. Y en esa entrega humilde encontró la fuerza para cambiar la historia para siempre. Hoy pudimos conocer más de la vida de Mahatma Gandhi, un hombre el cual tuvo una vida marcada por la fe, la búsqueda de la verdad y la defensa de la justicia a través de la no violencia. Nos vemos en un próximo programa.